Mis saludos a todos. Mi nombre es Franbel o Milari. Bienvenidos a su canal Ochareo. En el día de hoy tenemos el placer de entrevistar a Javier Díaz, que es Omoaña, Olo Guatalá y también músico profesional. Bienvenido, Javier. Ochareo, Ada Che, Chenife Chocún, Chenife Maro, Chenife La Ocha. Gracias, Frank. Gracias por la invitación y gracias a todos en el canal. Javier, ¿cómo fue que comenzó tu vida en la música? Bueno, Frank, yo nací en Cuba y de Cuba, cuando yo estaba pequeño, mi familia se mudó para Venezuela. Entonces, en Venezuela había un sistema de orquestas infantiles y juveniles en cada pueblo prácticamente. Entonces, en el pueblito donde nosotros estábamos, había un sistema de orquestas juveniles donde los muchachos podían comenzar a estudiar cualquier instrumento y era algo que era gratuito porque nosotros llegamos a Venezuela en condición de inmigrantes, no teníamos dinero para pagar lecciones ni nada de eso, pero tuvimos la buena suerte de que ese sistema de orquestas juveniles existía en el pueblo donde estábamos. Entonces, yo empecé cuando estaba pequeño, tendría como unos 10, 11 años más o menos, y yo lo que quería estudiar era el piano, pero como esa era una orquesta sinfónica, ellos me dijeron, mira, tenemos de todos los instrumentos aquí, menos el piano. Entonces, el director que se llamaba Luis García, que en paz descanse, un gran maestro de música, me dice, mira, Javier, tenemos un instrumento aquí que es casi como un piano, pero necesitas unos palitos para tocarlo. Y me enseñó un xilófono. Entonces, yo le dije, bueno, está bien, me cuadra. Y entonces, mi primer instrumento de percusión fue el xilófono, que se parece a un piano, pero es con teclas de madera y se toca con unas baquetas. Entonces, ahí fue que empecé poquito a poco estudiando la percusión clásica en esa orquesta. Y al mismo tiempo, como esa era la época de la salsa y del merengue y de todas esas cosas, había músicos en ese pueblo que tocaban la percusión popular de la zona, que querían aprender a leer música. Y entonces yo les decía, bueno, yo te enseño a leer música y ustedes me enseñan un poquito de tumbao y de la marcha y todo eso. Y ahí fue que poco a poco empecé primero por el bongo, después las tumbadoras, la batería y el timbal. Entonces ahí fue que yo empecé en Venezuela a través de ese sistema de orquestas juveniles y con el apoyo de los músicos populares que estaban en esa zona. Entonces, ese fueron el principio. Después de ahí, ya después que yo terminé lo que se llama la secundaria, logré irme para Los Ángeles. Y ahí continué los estudios de música, de percusión y de composición también. Y fue lo que me logró, lo que yo logré irme desarrollando poco a poco. Gracias a una beca que obtuve ahí en la universidad en Los Ángeles. ¿Estudiaste en la universidad música como tal? Sí, yo cuando llego a Los Ángeles, yo me conecto con la gente de Santa Monica College y ahí tomé una audición de percusión y ellos me dieron una beca. Entonces estuve estudiando en Santa Monica College por un par de años. De ahí me gané otra beca para ir a la Universidad del Sur de California, USC, y allí estudié percusión académica, o sea, percusión sinfónica y percusión moderna, pero al mismo tiempo, ya que yo estaba en Los Ángeles, allí conocí a varios percusionistas cubanos que estaban radicados en Los Ángeles, entre ellos Nengue Hernández, el maestro Lázaro Galarraga y este muchacho Ángel Figueroa, percusionista puertorriqueño. Y entonces con ellos seguí mis estudios de música latina, de música afrocubana,
sobre todo con Lázaro. Con Lázaro empecé a estudiar el tambor batá. Y ya una vez que estaba allí estudiando la percusión sinfónica, por un lado, era como que yo tenía la mente dividida. Por un lado, las notas, el solfeo, esto, la orquesta, y por otro lado, el backing, los santos y el batá y todo eso con la comunidad de allí de Los Ángeles. Entonces, ahí fue que conocí a mi padrino, Vigilio Figueroa, y poco a poco fui desarrollándome también en la percusión afrocubana, porque yo decía, mira, Pero yo soy cubano. cuando comenzaste el batá, el tambor batá, ¿cómo fue esa fusión que tú venías de lo clásico más que casi de lo popular? ¿Cómo recibiste esto en tu vida? Bueno, mira, yo te voy a ser sincero, Frank. Yo, cuando yo estaba en Cuba, tú sabes, la ocha, el palo, todo eso está ahí. Y yo cuando estaba chamaquito, mi abuela me decía, oye, no toquen eso que se dejaron ahí o que sé yo, que sé cuándo. Toda esa serie de cosas porque ya uno sabía que existía ese tipo de espiritualidad en Cuba. Pero, ¿qué sucede? Que yo no, en Cuba yo nunca escuché el tambor batá. Yo nunca fui a un güemilere donde se estuviera tocando el batá. Fui a rumbas y eso, y por supuesto, música popular, cantidad, pero nunca vi, además que yo estaba chamaco, entonces no me llevaban a las funciones. Pero cuando yo llego, fíjate tú cómo son las cosas, cuando yo llego ahí a Los Ángeles, yo tenía una novia que era americana y ella tenía un casete. Y en ese casete eran como una serie de cosas afrocubanas, cantos y cosas. Y yo me puse a escuchar el casete aquel y decía, caballero, ¿será posible que yo estuviera en Cuba durante mi niñez y yo nunca escuché esta música tan increíble? Porque era música sacra, música religiosa afrocubana. Y entonces de ahí se me quedó eso metido en la mente y yo dije, oye, yo tengo que buscar aquí. Como un año más tarde, después de eso, yo conozco a Lázaro y a Nengue y a Ángeles, a toda esa gente. Y entonces yo escucho el tambor batá en una clase de percusión afrocubana en la universidad, que la estaba dando este señor Ángel Figueroa, que él es músico popular, le tocaba en aquella época con músicos americanos y una serie de cosas. Y él es homoañá también y santero. Y entonces trajo los batá, tú sabes, los batá profanos. Y los trajo para la clase y ahí empezamos, yo empecé a aprender poquito a poco. Yo dije, oye, es que esta música tiene una profundidad que es tan profunda como cualquier música clásica del mundo, bien sea europea o de la India o de esos lugares que uno sabe que tienen una música clásica establecida. Y yo dije, ¿qué va? Esto yo lo tengo que ir poquito a poco, humildemente, ir aprendiendo porque es una cosa muy profunda. Entonces, ese encuentro con la polirritmia y el lenguaje de batá me pautó, me quedó marcado. Entonces ahí fue que yo empecé poquito a poco a estudiar con Lázaro, que además de ser cantante, también toca el tambor. Y entonces él cantaba aquí, cantaba allá, y yo empecé a ir a todos los toques, a todos los lugares, eso que los huemileres, güiros, de todo que estaban sucediendo en Los Ángeles. Y ahí fui conociendo gente de la comunidad santoral y eso. Y bueno, tanto así que en ese pase conocí a mi padrino, Vigilio Figueroa, que tiene hecho Changó. Y él, tambolero que tocó durante muchos años con Francisco Aguabella. Y ese fue, vaya, ahí fue ya que hice una empatía con él. Entonces, poquito a poco, una vez que ya yo más o menos podía tocar un poco, fue que me fui iniciando poquito a poco en los diferentes renglones de la ocha, porque eso, tú sabes, yo empecé tocando
y poquito a poco aprendiendo de los orichas. Y vaya, que yo ya tenía más o menos una idea, porque vuelvo y te he dicho, alguna gente de mi familia, aunque no eran santeros, iban a santeros y a babalaos y todo eso como cliente. Entonces ya uno ya tenía una idea más o menos de quién era Changó, quién era Batalá, quién era Leguá, pero no, uno no sabe hasta que está adentro, ¿no? Entonces yo decía, bueno, y estos tambores, hasta que poco a poco fui más o menos... y es una cosa que te digo, la música sí, la música es un lenguaje universal, pero cada música tiene sus reglas. Y entonces la música del batá, la rumba, todo eso, el arará, el palo. Cada cosa con su cosa. Tú puedes traer una gente que toca una tumbadora increíble y a lo mejor no tocan batá, o gente que toca un batá que tú dices, wow, y a lo mejor no te tocan un timbal, y a lo mejor tocan todo eso, pero los pones en una orquesta y se pierden, porque son otras reglas. Como decir, no es lo mismo manejar un avión que ser piloto de un carro de carrera. O sea, cada vehículo tiene su regla, tiene su medium. Entonces, eso fue lo interesante de ir aprendiendo el batá poco a poco, y lo seguiré aprendiendo porque es una cosa que nunca se acaba. Eso es tiene mucha razón eso que dices. ¿Qué fue lo que te llevó a crear el manual de percusión? Bueno, ese manual de percusión que se llama en inglés The Afro-Cuban Percussion Handbook, o el manual de percusión afrocubana, yo lo empecé porque no existía en aquella época que yo estaba estudiando, en mitad de los 90, no había manuales, no había acceso. Aquello era antes de la internet, antes de YouTube, antes de todas esas cosas. Inclusive cuando yo estaba estudiando con Lázaro y cuando yo iba a ver a Guabella tocar y eso, no te dejaban poner una grabadora ni nada de eso. Eso era lo que uno se podía acordar. Ahora yo veo a los muchachos que ponen grabadora y eso, bueno, está bien, menos mal, pero en aquella época era, ponle 20. Entonces yo dije, a mí me hace falta tener un récord de lo que voy aprendiendo, de los diferentes toques, de los diferentes ritmos. Y como yo sé escribir música y sé ponerlos en notación musical, los iba poniendo en partitura para que no se me olvidaran. Era como un ejercicio. O sea, la macuta, bueno, aquí está lo que hace la guataca, lo que hace la mula, lo que hace el cachimbo, etcétera, etcétera. Y lo anotaba para mí. Pero ¿qué sucede? Que en el ambiente de los músicos, de los percusionistas clásicos, muy pocos tocan este tipo de música. Sin embargo, había muchas personas que estaban interesadas en por lo menos aprender lo básico. Entonces yo dije, bueno, lo que voy a hacer es utilizar estas mismas partituras que yo poco a poco he ido recopilando para mis propios estudios, mi propio récord, y las voy a organizar de tal forma que sean didácticas para cualquier persona que quiera aprenderlo. Y ese fue el nacimiento de ese manual, que ya hace ya más de 10 años que está a la venta. Esta es la segunda edición y las personas lo pueden conseguir en mi website javierdiaz.com. javierdiazpercussion.com. javierdiazpercussion.com. ¿Y cómo fue tu experiencia cuando te coronaste tu ocha, que te coronaste Batalá? Bueno, Frank, eso fue, bueno, en la culminación de una jornada, ¿no? Porque yo empecé poquito a poco, los collares, los guerreros, la mano orula, me juré en el tambor, recibí diferentes santos que fui recibiendo, y ya cuando llegó el momento, yo dije, bueno, ya es el momento ya de coronar Obatalá, que fue el santo que se marcó para mi lerí, para mi cabeza. Y te voy a decir, fue una experiencia increíble.
O sea, la gente, yo no era de esta gente que estaba leyendo libros de cómo va a ser ni nada. Yo dije, no, vamos a ir. Y entonces una vez que ya pasé por eso, bueno, figúrate, el cambio que le da a uno ya cuando uno ya es yahuó. Y te voy a decir, ser yahuó, yo me hice los santos en Los Ángeles en el verano y regresé a Nueva York vestido de blanco con todas las de yahuoraje. Y entonces imagínate, entrando a las orquestas, a los ensayos, a los shows, vestido de blanco, y mucha gente decía, bueno, no sé. Y entonces yo les iba explicando, no, es que estoy haciendo una cuestión espiritual, que lleva su cosa, vestido de blanco. Pero lo más cómico fue un día que hubo una tormenta de nieve y yo iba en la tormenta de nieve, vaya, tapó Nueva York de blanco completo. Y entonces yo iba caminando para el trabajo vestido de blanco y la gente pensó que yo estaba vestido como un tipo de eso de la Guerra de las Galaxias. Y entonces me pararon, y incluso había un tipo que de la ¿cómo se llama? Las noticias, que me quería tirar una foto. Y yo le digo, no, yo soy un yahuó, no me puede tirar fotos. Pero fue algo muy cómico, pero realmente el proceso de Coronado Batalá ha sido algo muy positivo, muy profundo. Y vuelvo y repito, es una jornada que empezó, pero que continúa. Todos los días uno aprende algo de la Ocha, todos los días uno se sorprende de la profundidad de esta tradición. Y bueno, yo le doy gracias a Dios que en Cuba y en esta parte del hemisferio tenemos ese tipo de tradición viva, que sigue viva, que la gente continúa y es algo muy bonito para mí, algo muy bonito. En Añá, cuando te sentaste a tocar por primera vez la caja, estás en el viaje. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, mira, Frank, eso fue algo increíble. Mira, yo no sé, los augures o moalaña que a lo mejor estén viendo la entrevista, no sé su experiencia cuál fue, pero la mía, cuando ya yo me senté en el tambor, que uno pasa por la ceremonia, entonces uno está ya tocando, yo sentía como que el tambor estaba vivo. Mira que yo he tocado tambores de diferentes clases, de tambores de mano, tambores de baqueta, de todo. Sin embargo, ese tambor, que ese era el tambor que se llama Omigualé, que es el tambor que tocaba Guabella, que le pertenece a mi padrino Virgilio Figueroa. Ese tambor tiene una historia muy amplia porque es uno de los tambores más viejos de allí, de esa zona de Los Ángeles. Y entonces yo sabía de mucha gente que se habían jurado en ese tambor, como Michael Spyro, John Santos y otras personas que se han jurado ahí. No son muchos, pero son varios. Y entonces yo me senté ahí, yo estaba tocando y yo sentía que el tambor se movía, que el parche de los tambores se movía de una forma como que si estuvieran vivos. Y fue una emoción bien grande porque imagínate, estás presentado ante el Iguoro ahí tocando y me acuerdo que la persona que estaba cantando era Lázaro Galarraga y él cantó ahí de todo, no era como esa, tú sabes que cuando uno, porque ya cuando yo me senté yo sabía tocar algo, no estaba principiante. Entonces Lázaro empezó a meterle una pila de cantos ahí para que vieran que yo más o menos me defendía, aunque sea un poquito en el mayor y en el segundo y en el cóncolo. Fue algo muy impactante y también algo que como dicen en inglés, muy humbling, o sea, me hizo sentir muy humilde.
Porque Añá es una responsabilidad para mí. Yo considero que Añá es una responsabilidad porque es la comunicación de nosotros para con Olofi. Entonces, como Moalaña, tú eres el tipo que está ahí, el canal tiene que estar limpio y la comunicación es como que el wifi tiene que estar, ya tú sabes, bien puesto, ahí no puede haber... Y Añá es un santo, que muchas personas que no están en la religión, como conocen el tambor albericulán, no conocen Añá como tal. No saben que eso tiene un proceso de iniciación, Sí. que es un santo, que tiene ceremonias, que hay que hacer muchas cosas para mantenerlo limpio. Y trabajar es una gran responsabilidad. Tener Añá es una gran responsabilidad porque es un santo de transmisión, como te acabas de decir. Sí, Añá es un santo que prácticamente para mí los Moalaña es un tipo de sacerdocio en el cual tú estás ahí, tú eres responsable de eso. De hecho, cuando se hace un tambor batá de fundamento nuevo, se tiene que contar con los Moalaña. No, o sea, no puede hacerse, no puede venir un santero, un babalao y decir, bueno, ya esto lo hicimos nosotros. Tiene que contarse con los hijos de Añá. Por eso es que es un sacerdocio, por eso es que nosotros como Moalaña tomamos al tambor de una manera muy seria, muy profunda y entendemos la función del tambor, porque por eso es que todas las personas que se hacen santos tienen que ser presentadas a Añá en la tradición lucumí. Javier, la influencia del tambor en la música clásica, porque yo sé que independientemente acá has tocado, ya conocido a Guabella, también has tocado con Román y con muchos grandes percusionistas de Añá. La influencia de Añá en la música clásica para ti personalmente. Bueno, Frank, mira, la música es un lenguaje del cual nosotros solamente percibimos el sonido y el silencio, ¿no? Pero la música va más allá. O sea, la música, date cuenta que los niños a veces antes de hablar ya hacen un tipo de música rudimentaria, bien sea con una maraquita o bien sea con las palmadas, y a veces hasta tararean y cantan sin saber hablar. O sea, la música es algo que para el ser humano es una actividad muy antigua y es algo que todas o casi todas las culturas la tienen. Pero en cuanto al tambor batá y el tambor batá afrocubano, que es el que yo más conozco, la manera en que esa rítmica está diseñada y en la cual 6 manos se entrelazan para producir diferentes complejos sonoros, es algo bastante profundo, o sea, bastante difícil de aprender, y cuando la persona lo escucha siempre causa una expresión, una impresión estética, aunque no seas santero, aunque no estés en la religión. Entonces, cuando yo llevo ese tipo de conocimiento a una orquesta sinfónica, es como decir que yo puedo escuchar el ensamblaje rítmico y tímbrico de una orquesta de una manera diferente. Porque en el batá no hay un director que te está marcando, no hay un metrónomo, no hay ese tipo de cosas que tienen los bateristas aquí, que tienen el metrónomo en la oreja, no. Es todo una forma orgánica entre los 3 bataleros que están tocando. Entonces, eso te despierta mucho. Si estás tocando el segundo, el tambor mayor te está tirando llamadas que tienes que responder. Si estás tocando el conco, lo tienes que tocar arriba para que el ritmo no se caiga.
una serie de cosas que pasan desapercibidas para aquellos que no son tamboleros. Entonces, y por supuesto, si estás tocando en mayor, tienes que saber lo que el cantante está cantando y cómo vas entonces a entrar con el tambor para que entre en clave, para que no haya ningún tipo de falla. Entonces, todo ese conocimiento te da una experiencia, una firmeza rítmica, sonora, que cuando tú vas a una orquesta y a lo mejor lo que tienes que tocar es un redoblante o un tímpani, eso que tú aprendiste con el batá lo tienes y te da una firmeza que es única rítmicamente y una, ¿cómo se dice? Una elasticidad, ¿entiendes? Porque te puedes ir adaptando a lo porque las orquestas tienen otro tipo de mecánica en cuanto al ritmo, porque son 100 y pico de personas, entonces no es un ritmo igual que el que producen 3 personas. Entonces, ese ritmo es un ritmo que se mueve de las orquestas, no es un ritmo estático, ni el ritmo también se mueve en el tambor batá, porque hay muchos cambios, muchas cosas. Entonces, esa elasticidad que tú desarrollas en el batá te ayuda con la orquesta también, en mi opinión. A mí me ha ayudado mucho. ¿Qué le aconsejas a los nuevos músicos, a los nuevos percusionistas, tanto desde el punto de vista clásico como la percusión afrocubana? Bueno, mira, yo pienso que lo principal de cualquier tipo de música y en especial la percusión es nutrirse de todo aquello que otros percusionistas en el pasado, nuestros, ¿cómo se dice?, antecesores han ido desarrollando. Hoy en día, como existe una transferencia de conocimientos instantánea a través de YouTube y a través del Internet y cosas así, a veces a los percusionistas jóvenes se les olvida quizás tener un maestro o alguien que los vaya poquito a poco guiando. Porque yo pienso que es importante tener eso, tener un mentor, tener un guía, tener alguien que tú vas desarrollándote. No solamente adquirir los conocimientos prácticos, pero también los conocimientos teóricos, los conocimientos incluso en el batá, espirituales. Entonces, para mí, el consejo que les doy es siempre mirar hacia atrás para ver hacia dónde van. Porque a veces uno cree que está inventando algo nuevo y ya está inventado hace tiempo. Ya lo tocó Mongo Santa María, lo tocó Francisco Aguabella. Entonces uno dice, mira lo que estoy echando, pero mentira, ya, ya eso está inventado. Ya está ahí ya. Y como santero, Javier, como santero, Bueno, tu opinión general. Mi opinión general como santero es que la vida, el universo es un misterio. Entonces, no es, vamos a tratar de descubrir cuál es el misterio, vamos a revelar los secretos, vamos a hacer, no. Vamos a disfrutar del misterio que es la vida, que es el universo, y poquito a poco aprender, aunque sea 1 centímetro, de lo que nuestros mayores han ido contribuyendo para entonces nosotros el día de mañana, cuando nosotros seamos mayores, entonces decir, bueno, este es mi granito de arena, ¿entiendes? Porque el saber está regado, está compartido. Yo siempre digo, yo estoy en el negocio del aprendizaje, de aprender lo más que pueda. Así es. Bueno, Javier, muchas gracias. Si quieres enviarle algún mensaje a tus padrinos, alumnos o amistad en general. Mira, yo quiero darle un saludo muy cordial a todos mis maestros de música, tanto de música afrocubana, música popular como música clásica. Son muchos para nombrarlos aquí, pero voy a decir algunos cuantos. Mi profesor Edgar Saume, de percusión en Venezuela, mi maestro Eric Forrester en USC, mi maestro Lázaro Galarraga, mi maestro Román Díaz, y tantas otras gente que me han enseñado música y que me siguen enseñando.
También le quiero dar un saludo a mis padrinos, a Vigilio Figueroa, que es mi padrino de Santo y de Añá, mi Bonacán, Mike Corta, y mis padrinos de Añá, mis padrinos de Ifá, y toda esa gente, de todos esos iguoros que vienen a los tambores cuando uno está tocando, que sepan que uno siempre lo hace de corazón y hace lo mejor que puede. No es cuestión de perfección, sino cuestión de disfrutar, de comunicar y de ir poco a poco construyendo y siguiendo este legado, que es un legado de cientos de años. Así mismo es. Bueno, gracias a Javier Díaz por esta entrevista que ha concedido para nuestro canal. Dejen sus comentarios, un like, que es muy importante para nosotros. Suscríbanse para que siempre reciban notificaciones de las nuevas entrevistas, los videos, la música y las programaciones en vivo. Salud, fe y prosperidad. Ya tú sabes. Oh, chale.